Un saludo amigos, estamos en Café Presencia y nos honra la visita del doctor odontólogo y escritor Giuseppe Vigil. Bienvenido a Café Presencia. Muchas gracias por la oportunidad, por brindarme este espacio para comunicarme. En esta oportunidad, maestro, cuéntenos, nos ha anunciado, nos ha avisado, ya nos ha dado señales claras de que tiene un segundo libro. ¿De qué trata este segundo libro? Pues en este segundo libro dejo la narrativa breve que caracterizó mi primera obra, que eran cuentos un poco cortos, y me paso a la novela. Ya me extiendo un poco más y comienzo esta aventura de la novela que requiere un poco más de disciplina, un poquito más sacrificada, pero ya ves que al final la recompensa siempre es grata. Ya. ¿Su inspiración de dónde la toma para esta nueva novela? Pues es una novela negra, vivo en Honduras, ¿qué más necesito? Nuestro país se caracteriza por producir historias de este tipo. Yo me he inclinado siempre por la narrativa pues de género policíaco, oscura, y no me desmarco de eso en esta novela. Simplemente que en esta agrego un componente que de repente no caracteriza tanto a la novela negra, que es la religión. Porque hay un componente religioso que luego justifica también el título de la obra, puesto que digamos que el villano de esta historia es un pastor. Y de ahí viene el término de que Caín tenga ovejas, precisamente. Así es, de hecho se me mencionaba que Caín no era criador de ovejas, que era cultivador, y es cierto. Y se verá que dentro del reclamo que tiene mi héroe y mi antihéroe existe esta pequeña discusión. Pero de hecho, en ese robo de las ovejas de parte de Caín es que se justifica toda la historia. Sí, me imagino que después de que Caín mató a su hermano, alguien tuvo que haberse quedado con... Alguien se tuvo que quedar con las ovejas, ¿no? O sea, doble crimen. Así es. Ya, cuénteme, ¿cuándo empieza a escribir su novela? ¿Cuándo la termina? ¿Cuál fue ese proceso de edición? Pues de hecho es un trabajo viejo, porque esta novela la comencé a escribir en 2013. Ese año me dediqué casi por completo, casi exclusivamente en el campo literario a escribir esta novela. Llegué tal vez a la mitad de lo que fue al final y luego tuve que detenerme, tuve que irme a estudiar al extranjero, la abandoné un poco, pero al regresar en el finales de 2015 la retomé y me tomó otro año, digamos, de trabajo. Y en este 2018 fue completamente de revisiones, poniéndola a punto para estar listos. ¿De cuántas páginas consta esta novela más? Miren, no recuerdo el número exacto, pero son más o menos 250, 260 páginas. Sí, sí. Interesante. Si no recuerda su primera obra literaria, ¿cómo se llama? La primera fue Ángel y otros relatos, que era una antología de cuentos que a lo largo de mi carrera literaria han obtenido algún tipo de reconocimiento, ¿no? Algún premio, por ejemplo, el del Heraldo, el de la Dowell School, los premios de los Juegos Florales de distintas ciudades, reconocieron algunos cuentos míos y todos estos que han sido premiados, incluso algunos en el extranjero, en España, en Italia, entonces fueron incluidos en esa antología. Siempre todos caracterizados por una misma temática, un poco llamando a la duda, a la incomodidad, ya sea teológica, ya sea política, de cualquier índole. En Honduras existe una comunidad literaria, ¿la tiene usted reconocida y usted reconocida? Sí, por supuesto, de hecho nos conocemos los 5. Ahí estamos todos. No, de hecho es muy gracioso que cuando se da una presentación de libro es como una reunión familiar de domingo. Todo el mundo se conoce, por supuesto. Exactamente, usted pone 2 presentaciones del libro en un mismo día y ya tuvo un problema, porque no va a poder mover a la gente de un mismo lado para otro. Por eso es importante que se hagan esfuerzos tanto de escritura, de producción narrativa, como de difusión de la obra, porque todavía nos falta crear un mercado, porque los lectores somos pocos, y si los lectores somos los mismos escritores, nunca vamos a salir de ese círculo vicioso. Por lo tanto, medios como este que prestan su voz, su amplia difusión para anunciar una obra son importantes porque picamos la curiosidad del lector de a pie.
Maestro, hay un dato interesante y que se resalta. Yo me imagino que en esas reuniones familiares que usted me menciona, resalta el hecho de que es un odontólogo, un hombre de medicina, sí, de ciencia, vinculado con las letras. ¿De dónde le viene esto? Sí, de hecho una curiosidad, un poco de bullying me hacen de vez en cuando, ¿no? Porque yo soy el único que no estudié letras o que no soy abogado. A los abogados les encanta escribir, no sé de dónde viene esto. Y sí, soy el odontólogo. A mí me gusta defenderme siempre con Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Era médico, un mal médico según dicen. Yo espero no ser tan mal médico, tan mal odontólogo, pero espero ser la mitad de buen escritor algún día, que fue Conan Doyle. Existen otros escritores que se dedicaron a ciencias exactas y tuvieron difusión. Por ahí está también Ernesto Sábato, que era físico. Así que, bueno, tan raro no es. Y tal vez la curiosidad es ser odontólogo, aunque ya han existido otros odontólogos que han destacado, tal vez no por la literatura exactamente, pero sí por andar inventando guillotinas y sillas eléctricas. Cuénteme, cuando está con sus pacientes, por el caso, ¿les conversa en medio del sonido del taladro? Es que odontólogo que no lo haga no es odontólogo, porque nos encanta tirarnos unos monólogos ante la incapacidad del paciente para respondernos. Tiene que escucharlo. Por supuesto, sí. Entonces le preguntamos qué le parece el clima y nosotros nos respondemos inmediatamente, me imagino que le parece que bien. Sí, seguramente no está cansado, ¿verdad? Porque yo no creo que esté cansado. No tenemos otra alternativa. Así que de repente también me sirve para poner a prueba mis historias. Para un cuento que escribí que se llamaba Hormigas en el Pentagrama, estaba yo atendiendo un músico y tenía la duda de cómo crear esta asociación. En este cuento hay un niño que tiene el poder de crear animales a través de la interpretación de instrumentos musicales. Pero yo tenía la duda de cómo relacionar adecuadamente un animal con el instrumento. Entonces, aprovechando que él solo podía responder sí o no, yo empecé, si mi pequeño niño en el cuento toca el saxofóno, ¿a usted le parece correcto que aparezcan camellos? Y entonces él me respondía, no, elefantes. Y así fuimos sacando la lista de cómo respondía y llegamos a... En una sentada. Un zoológico literario. Un zoológico completamente, un conservatorio musical zoológico. Sí, entonces así fuimos, me fue indicando él el camino, ¿no? Guitarras con alacranes, flautas con hormigas. Y sí, se dio una historia muy interesante y se lo agradezco a Alexander Dávila Bracamontes. Interesante, un saludo, Alexander. Ahora, maestro, viene toda esa interpretación en algún momento de una mañana, de una tarde del día, le vino la idea original de esta novela. Tuvo que ver un chispazo, tuvo que ver... Sí, ¿Qué fue el elemento que le dispara la idea? Yo no creo mucho en esta versión un poco idílica de los momentos, las epifanías, ¿no? Ay, tuve un momento y me levanté de la cama a escribir a las 3 de la mañana. Sucede poco. A mí me parece que sucede es un éxito, me imagino. Sí, seguramente, pero esto es mucho trabajo arduo. Ahora, si me pregunta particularmente por este libro, debo hacerle una confesión. Yo soy hijo de un pastor. Entonces yo conozco muy bien la dinámica de las iglesias, sé cómo funcionan y de hecho Pero me imagino que es buen pastor. No se parece en nada a mi pastor Villa. Sí, conozco por ejemplo cómo se funda una iglesia de la nada. Sí. Y ese conocimiento me sirvió para darle realidad o realismo, sería más correcto decir, a la obra. Porque el pastor que protagoniza esta historia al inicio no tiene iglesia y va colocando piedra por piedra lleno de buenas intenciones realmente. No es un hombre malo, es un hombre que tiene fe y que cree que realmente Jesús es el camino, está haciendo su obra de corazón. Simplemente que al medio las cosas se tuercen un poco. Y ahí empieza la historia. Y aquí empieza la historia. Entonces... Sí, no fue un chispazo definitivamente, es una historia que me toca muy de cerca. Sí, me han hecho muchas bromas, me han hecho preguntas muy en serio sobre qué tanto se parece el pastor Villa al pastor Vigil, que es mi papá. El nombre fue una casualidad, yo no quise... ¿Su papá todavía ejerce el pastorado? Todavía lo ejerce, sí. ¿Y es aquí en Tegucigalpa? Aquí en Tegucigalpa.
¿Su papá qué le dijo al respecto? ¿Hay conflicto familiar a la hora del almuerzo de un domingo? Decirle, papá, estoy escribiendo algo de un colega tuyo, ¿no? Pues mire, yo no soy una persona religiosa, de hecho, pero yo no diría que hay conflicto. Él tiene sus creencias que son respetables, tan respetables como la de cualquiera, pero yo poco a poco desde la juventud me fui desmarcando. Así que yo fui por mi camino. Y es un fenómeno constante, ya que usted lo conoce, de que los hijos de los pastores sí. Tienden a esa naturaleza, ¿verdad? De hecho me lo dicen muchísimo. Sí, no manejo yo un número, no sé si hay una estadística de esto, pero mucha gente me lo ha dicho. Sí, o sea, experiencias personales de la gente me dice, en mi iglesia también los hijos del pastor no asisten. Sucederá, pero bueno, yo en fin, tengo una... en las mejores iglesias. Así es, exactamente. No, yo tengo una buena relación con mis papás, simplemente en ese punto, pues, somos diferentes, así como en las familias hay motahuenses y olimpistas, hay nacionalistas libres y liberales, aquí hay personas entregadas a la iglesia, personas que no. ¿Es un momento de revelación o de venganza con algún evento? La temática del libro, sí. De análisis. Ni revelación ni venganza, simplemente he podido ver en frío las cosas, los eventos de mi vida y pensé que podían interesarle a alguien, pero las cosas no bastan con decir yo viví esto para que sean interesantes, así que le agregué un poco de temática nacional. Por ejemplo, no quiero revelar mucho de la historia, pero en esta novela el pastor ha logrado que las maras firmen la paz con la policía. Entonces de repente las masacres se han detenido, ya no están ocurriendo extorsiones, ya no hay distribución abierta de droga, ya no mueren policías, ya no mueren pandilleros, toda la ciudad está feliz y aclama al pastor Villa. Sin embargo hay un periodista, ya saben, ustedes siempre, tenemos que salir, que duda. Entonces esta es una novela policíaca que no está protagonizada por un policía, la investigación la lleva a cabo un periodista que está desencantado con su oficio, porque él piensa que no puede obtener resultados y que no está cambiando el mundo como pensaba que lo iba a cambiar cuando era un estudiante. Entonces decide que algo no está bien en esta gestión del pastor, le parece que algo realmente no está funcionando y decide investigarlo. Y en esta investigación se juega la vida, comienza a descubrir que el pastor es más poderoso de lo que creía y que hay una alianza que no fue un pacto de paz, sino que fue un pacto de mutuo entendimiento para continuar delinquiendo. Y a partir del conocimiento de esto se desarrolla el resto de la obra. Y eso no dista mucho, recordemos hace algunos años en El Salvador, el pacto de paz que se hizo con las maras. En algún momento el presidente Maduro aquí en Honduras quiso retomar con alguna intención este tipo de situaciones. Algún sacerdote católico en San Pedro Sula intentó, lo ha intentado, el señor Emiliani quiso esa situación y bueno, ha sido una intención, una buena intención. Una buena intención, lo que pasa es que está condenado a fracasar, en mi opinión, ¿verdad? Porque usted no puede proponer paz si no propone un plan económico. Porque usted no le puede decir, deja de extorsionar sin ofrecerle una nueva entrada de dinero, deja de vender droga y entonces ¿de qué voy a vivir? Así que habrá muy buenas intenciones, pero si no hay un proyecto de desarrollo socioeconómico, no puede funcionar. Si no, retomemos los acuerdos de paz en Colombia, que si bien es cierto, un grupo armado, de que algunos pobladores, algunos ciudadanos creen en Colombia de que el gobierno se excedió en las concesiones que se le dio a la Están indignados porque se les entregó bonos, se les ofreció trabajos, cuando es un país que en otros aspectos también hay gente desempleada. Un poco de impunidad también. Definitivamente. A fin de cuentas no se puede llegar a un acuerdo de paz sin ceder en ambos lados, pero Colombia sí le apostó, e incluso le apostó económicamente para que funcione. Todavía faltará ver si a largo plazo se logra sostener. Por el momento van por buen camino, ya veremos si la sociedad da marcha atrás y presionan a los grupos políticos para dar marcha atrás. Ojalá que no, porque es un conflicto que lleva décadas y que tal vez podríamos nosotros aprender algo de esto, porque si lográramos desmovilizar completamente al grupo armado que representan las maras y pandillas, nuestro país cambiaría de un día para otro. Usted, que es un hombre vinculado a la medicina, a la odontología, usted se dará cuenta que tenemos un hospital que es un hospital de guerra prácticamente, una sala de emergencia bañada en sangre.
Es interesante los datos que usted toma, la temática que usted toma. De hecho, las cosas a veces son peores de lo que parecen, porque a nosotros nos toca una interacción directa con el hospital. De hecho, tenemos muchas clases que se imparten en el hospital escuela. ¿Están vinculados? ¿No? Sí, definitivamente, y estar hablando de un hospital en el que a veces no hay alcohol, ya da la idea de cómo se trabaja. Es un hospital lleno de buena gente, de buenas intenciones, pero con muy escaso apoyo institucional. Maestro, en el tema de la violencia, tuvo que investigar un poco de cómo operan las MARF, cómo operan estas organizaciones. De hecho, sí, e incluso tenía que empaparme ¿cómo se llama?, de la terminología que manejan los pandilleros. Hubo libros de referencia muy valiosos, las publicaciones del Faro, este movimiento salvadoreño, un periódico digital, que ha sacado libros maravillosos como Crónica Negra. Es una fuente valiosísima porque hay relatos en primera persona de pandilleros que intentan salir y que cuentan cómo su proyecto fracasa. De ahí pude sacar mucho o comprender mucho la dinámica de pensamiento de pandilleros y mareros que intentan salir pero que realmente no tienen una puerta de salida. Solo de hecho por aquí podrán ver una frase en la que se dice: en este negocio las jubilaciones se pagan con plomo. Ese es más o menos el concepto de una pandilla. La única forma en la que usted puede salir es emigrando o, algo que ellos respetan mucho, convirtiéndote al cristianismo. Son los famosos, creo que no sé si le llaman pesetas, tengo entendido, ¿no? Ellos los respetan, no los matan, pero deben llevar una vida muy estricta, porque en cuanto retoman vicios, comienzan a beber o fuman, los jubilan. Entonces hasta ahí los jubilan. Los jubilan. Sí, definitivamente. Y eso me sirvió muchísimo para comprender en mi obra de ficción cómo el pastor ofrece un trato que resultaba beneficioso para todos en ese aspecto. Y eso me da la pauta. Aquí creo que es Brisas de Olancho, la colonia que de aquí en Tegucigalpa, donde hay una gran cantidad de personas que están en organizaciones así como estas maras y pandillas, y muchos pastores evangélicos han muerto. Es una situación interesante. Si mal no recuerdo, el dato que se da ahí de pastores muertos por maras precisamente es interesante. No sé si estará vinculado de alguna u otra forma Definitivamente sí, porque aquí hablamos de, obviamente dentro del tema de la ficción, de un pastor que tuvo éxito en lograr un acuerdo, pero por cada uno que tiene éxito, de hecho existen muchos que fracasan en el intento, que quizá con mejores intenciones todavía pretenden llegar a acuerdos de paz y lo que terminan es recibiendo un balazo. Sí. Bueno, cuéntenos entonces ya un poco unas noticias más agradables, más positivas. Cuéntenos cuándo es la presentación de este libro. Día jueves. ¿Va a ser todo ¿A dónde va a ser? En el Centro Cultural España Tegucigalpa. Ellos ofrecieron sus instalaciones muy bonitas. Será este jueves 16 de agosto a las 6:30 p.m. Toda la comunidad universitaria, público en general, por supuesto, están invitados. Tendremos el acompañamiento musical del grupo Parindé, que siempre me ha acompañado en las presentaciones. Tendremos la intervención de el legendario escritor hondureño Eduardo Ver, que comentará la obra, porque él fue... Él comentó que estuvo el comentarista de su primer trabajo. Así es, porque él es mi corrector de estilo. Y bueno, de nuevo con la presencia siempre de la editorial Sedal, que tiene a bien publicarme, y pues ahí estaremos, tratando de ofrecer un entretenido espectáculo y no matarlo de aburrimiento. ¿Dónde van a meter su libro, maestro? En todas las librerías, igual que Ángel y otros relatos, va a venderse en todas las librerías privadas e incluso en la librería universitaria, aunque debo decirle que venderlo en la librería universitaria es vender en la librería más difícil de Honduras. Es donde más rápido se me vende. Obviamente los estudiantes me conocen y buscan, pero burocracia. Sí. Pero lo vamos a tener pronto entonces en la librería universitaria. El viernes. El viernes. Bueno, perfecto. Sí. Entonces esperamos. ¿Y cuándo va a dar firma de autógrafos? No, de hecho eso es algo que a mí me avergüenza muchísimo. La gente me lo pide de vez en cuando, pero
casi que soy yo el que les pide que le firmen, porque que alguien lea es una aventura, es una confianza. Normalmente las personas se pueden leer 2 o 3 libros al año, por tiempo, por trabajo, y que uno de esos libros sea el mío, para mí es todo un honor, es un halago sin comparación. Interesante, maestro, pues qué bien y qué bueno de que estuvo en esta oportunidad en Café Presencia. Sus palabras finales para esos miles y miles de fans suyos. No, todavía no hay fans. Espero que algún día a alguien le gusten tanto mis libros que decida leerme completamente la obra, pero bueno, es un primer paso y los invito a leer, a sustituir unos minutos de celular por un buen libro, que espero que este lo sea, y si no, pues ahí está Facebook para que me tiren la recriminación. Y ahí sí creemos, entonces ya vale la explicación por qué se llaman las ovejas de Jairo. Ya está todo explicado, ya queda todo claro. Bueno, un saludo y muchísimas gracias. Esta es su casa y gracias, amigos de Café Presencia, por compartir con nosotros. Se despide Kelsin Vázquez, un saludo.